Fíjese que la Cámara de Representantes aprobó finalmente una propuesta de ley para financiar el gobierno hasta marzo 14 del próximo año. La medida incluye fondos de emergencia para ayudar a estados azotados por huracanes e incendios y también asistencia para agricultores impactados por desastres naturales, entre muchas otras cosas más. Pero ahora le toca al Senado, de mayoría demócrata, revisar el acuerdo. Y está en sus manos evitar un cierre del gobierno hoy a la medianoche. Pero desde el Capitolio, Juliana Monsalve nos tiene el resto de esta tragicomedia. The bill is passed and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. La Cámara de Representantes aprobó este viernes una propuesta de ley que da los fondos para financiar el gobierno hasta marzo. Ahora el Senado debe considerar la medida para evitar un cierre parcial del gobierno federal esta medianoche. Es más aceptable a los demócratas, así que es una medida, un proyecto de ley más para ellos, quitando lo que es este aumento del déficit, del límite de deuda. Los republicanos lograron el apoyo suficiente, sacando de esta medida la exigencia del presidente electo Donald Trump, que quería que se incluyera en este paquete un incremento del techo de la deuda, algo que no sucedió. Esto te está mostrando exactamente lo que viene y tenemos que estar muy informados en el futuro de qué está pasando, por qué está pasando y cómo protegemos a nuestras comunidades. Un cierre de gobierno significaría, entre muchas cosas, que empleados federales esenciales tengan que trabajar sin pago y los no esenciales se queden sin trabajo y sin sueldo mientras el gobierno recibe los fondos para regresar a la normalidad, algo que causa mucha incertidumbre. Espero que sigamos adelante. No tendremos un cierre de gobierno y cumpliremos con todos los que dependen del gobierno federal para obtener un cheque de pago, dijo el presidente de la Cámara de Representantes. Durante su primer mandato, Trump presidió el cierre de gobierno más largo en 4 décadas. Fueron más de 35 días que comenzaron justo antes de la Navidad. Ese cierre terminó a finales de enero, pero los estragos que causó duraron mucho más. Desde el Capitolio, Juliana Monsalve, Telemundo. Y un dato adicional que va por mí antes de continuar con esta historia. 34 congresistas votaron contra de esta propuesta para financiar el gobierno y de esta forma mantener las puertas abiertas del gobierno federal. 34 congresistas, todos eran republicanos los que votaron en contra. De esos 34 congresistas, 34 republicanos. Ahora sí, pasemos a esta nota. Hoy el embajador saliente de Estados Unidos en México, Ken Salazar, opinó sobre la situación migratoria de Estados Unidos de cara al nuevo mandato del presidente electo Donald Trump. Él planteó que el control migratorio no debe hacerse a lo largo de la extensa frontera, sino centrarse en la parte más estrecha del sur mexicano y en la frontera con Guatemala. Ahora todo el mundo es experto en inmigración. Continúo. Ken Salazar cree imprescindible una planificación entre los dos países, sumando a Guatemala y dando prioridad a la asignación de recursos. Les han enviado cientos de millones de dólares al Triángulo del Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, y se lo han robado. Vamos a empezar por ahí, señor Salazar. Entonces, cuando el presidente electo de los Estados Unidos dice, vamos a hacer cosas diferentes ahí en la frontera entre Estados Unidos y México, lo entiendo. Pero lo deberíamos de hacer bien. Y eso requiere un compromiso de Estados Unidos y México. Y eso se puede hacer en esa frontera entre Estados Unidos y México. Y también es importante que miremos al sur. ¿Cómo no le envió ese mensaje al presidente Biden cuando empezó en la Casa Blanca? Creo que hubiera sido muy oportuno ese mensaje suyo, Salazar, pero bueno, ya el presidente Biden creo que ni se ha enterado que está en la Casa Blanca. Agregó el señor Salazar que el trabajo coordinado entre gobiernos es clave para reforzar la seguridad fronteriza en Norteamérica.